noche vamos a tener el estudio bíblico, en el cual el tema es Jesús sana un leproso. Y nuestros presentadores, la hermana Esi López y nuestro hermano Amaury Fernández. Así es que yo espero que disfruten de este estudio bíblico y que sea de bendición para cada vida. Y les quiero saludar en el nombre del Señor a cada persona que nos está escuchando por las redes sociales. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a los hermanos que están en la plataforma. Nuevamente, hoy vamos a exponer el tema Jesús sana a un leproso en Mateo 8, del 1 al 4. Si nos acompañan a leer la palabra. Amén. Con el hermano Amado. Mateo 8, lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Eso lo vemos en Mateo 8:1. En aquellos tiempos Jesús enseñaba por diferentes partes y en diferentes escenarios. Y la gente lo seguía, unos para oír sus enseñanzas, otros para tratar de emboscarlo y acusarlo. Pero también los necesitados, los enfermos, los que habían oído hablar de los milagros que él hacía. Por el camino se hallaba un leproso ya que estas personas no podían entrar a la ciudad hasta que estuvieran limpios de lepra. Esto lo podemos ver en Levíticos 14, 2 al 3. Bendito Jesús. En Mateo 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En este versículo podemos observar dos cosas que están pasando. Este hombre estaba postrándose y al mismo tiempo estaba dando muestra de fe. Postrarse significa, es un acto de hacer reverencia, ponerse de rodillas en señal de súplica o adoración. ¿Qué significa la fe? En Hebreos 11:1 vemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta ocasión, el postrarse era de súplica y de reverencia, mostrando su fe hacia Jesús. Le dijo: si quieres. Vemos que no fue exigente. No dijo: yo quiero que me sanes, o sana a mi hijo, como a veces nos dirigimos al Señor. Más bien fue humilde. Tuvo temor. El temor significa respeto. La segunda frase, puedes limpiarme, es un acto de fe. El leproso sabía en su corazón que Jesús lo podía limpiar. Eso es fe. Si solo se acercaba a él creyéndole,
se acercó con un acto de súplica, de ten misericordia, ten piedad de mí. Así también usted y yo debemos acercarnos a Jesús con fe, respeto, humildad y súplica cuando oremos al Padre en el nombre de Jesús por sanidad, por nuestra familia, por las vidas en Cristo que están enfermas del alma. En Mateos 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué maravilloso momento a Jesús extender su mano y tocarlo. Hubo una acción humana. Vamos a cerrar nuestros ojitos y imaginarnos ese momento que estamos ahí en el camino y se nos acerca ese leproso. Y Jesús le extendió su mano y lo tocó. Al ser inmediatamente sanado, hubo una acción divina. Aquí podemos observar lo que se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática significa que en la misma persona de Jesús existe una naturaleza humana y una naturaleza divina. Eso lo podemos ver en Juan 1:14. Jesús es la palabra, verbo, que era Dios y que estaba con Dios y que fue hecho carne. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. ¿Qué es la naturaleza divina? Es la naturaleza de Dios. La naturaleza divina está marcada por atributos divinos como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la autoexistencia, la eternidad. Tener una naturaleza divina es poseer todos los atributos que hacen de Dios quien es. En esta porción de la palabra podemos observar nuevamente el amor y la compasión de Jesús por el ser humano, sin importar que tenía lepra, enfermedad contagiosa. Extendió su mano y le tocó. ¿Qué enseñanza podemos ver en este acto de Jesús? Que podemos y nos haría de bien acercarnos a Jesús sin importar cómo estemos y recibiremos sanidad física, sanidad interior. Jesús no solo le sanó su piel, sino que sanó también todas las heridas de su corazón. Eso es sanidad interior. ¿Por qué digo que recibió sanidad interior? Porque mientras le durare la afección, seguiría siendo impuro y viviría solo y tendría una morada fuera del campamento. Levíticos 13, 45 al 46. Por favor. Imagínense a ustedes pasando por esa situación donde usted está enfermo y todo el mundo lo rechaza. Perdemos la fe, perdemos las familiares, los amigos, vivimos aislados. Eso nos produce mucha tristeza, mucha soledad. Así habla Levítico sobre los leprosos. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La soledad produce tristeza, depresión, aislamiento, y ahora él podía reintegrarse a la familia y a la sociedad. En Juan 8:1 al 11 te da un ejemplo de lo que es sanidad interior a la mujer adúltera. En Mateo 26:75, otro ejemplo al apóstol Pedro. Son algunos de estos ejemplos que podemos conseguir en la Biblia, donde el Señor no solamente te sana físicamente, sino que recibes sanidad interior. Amén. En Mateo 8,
4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En Levíticos 13 nos dice todo lo relacionado con las leyes de la lepra. Hagan esa tarea de estudiarlo en su casa. En Levíticos 14 también nos habla sobre las ofrendas, sobre la sanidad de la lepra. Levíticos 14, 2, 3 lee: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sano la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madero de cedro, grana e hisopo. Amén. Ahí vemos cómo las leyes se cumplen cuando la persona tenía lepra, y también cuando se sanaba de lepra tenía que presentarse al sacerdote y él ser el testigo. Por eso Jesús dijo que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ellos tenían que ir y presentarse al sacerdote, y una vez que el sacerdote lo mirara, dijera que estaba bien, entonces él podía volver a reintegrarse. Bendito Jesús. Y eso tiene un propósito que lo vamos a ver más adelante. Aquí observamos nuevamente la naturaleza humana de Jesús, sometiéndose a las leyes y no yéndose por encima de ellas. Le dijo: ve, muéstrate al sacerdote. Jesús podía seguir su camino y no indicarle nada al hombre, pero con esa acción él incumpliría con las leyes ya establecidas. Jesús fue y es nuestro mayor ejemplo de obediencia, como hombre a la ley de Moisés y a la ley de Dios como su hijo. El Señor pretendía que la vida social y religiosa de aquel hombre en Israel fuera completamente restaurada, y los encargados de hacerlo eran los sacerdotes, siguiendo las instrucciones que marcaba la ley, como leímos en Levíticos. Al mismo tiempo, el hecho de que el leproso sanado se presentara ante el sacerdote para ser examinado por él serviría para verificar la curación que había sido verdadera. Lo vemos en Levíticos 14, 2, 3 nuevamente. Y de esta forma, el Señor estaba enviando un mensaje claro a los sacerdotes de quién era Él. Eso lo vemos en Mateo 11, del 3 al 5. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres has anunciado el evangelio. Bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Dijo Jesús. Ese era el propósito, para que vieran, ¿verdad? Además de que el sacerdote diera el ok de que ya se podía reintegrar, también hubo un propósito que lo acabamos de leer en Mateo 11 del 3 al 5. Bendito Jesús Santo. En Mateo 8 del 1 al 4 no relata más detalles sobre este acontecimiento del encuentro de Jesús con el leproso, pero vamos a leer en Marcos, hermano Mauri, Marcos 1 del 43 al 45, y el hermano Mauri pondrá un punto. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí vemos que, y no es la primera vez que Jesús
le pide a una persona que era sanado que no comente lo que él dijo. ¿Pero por qué? Uno pensaría que la fama que hubiera traído que se diga tal persona hace milagros le fuera beneficiante a Jesús, pero a lo contrario, Jesús no quería ese tipo de fama, porque ese tipo de fama son dos cosas bien importantes. La fama y el ministerio no ligan, no deben ligar, porque la fama daña a las personas. Y él enseñó, Jesús enseñó que no quería, que no es, la fama hace caer a la persona. Se ve eso cuando vemos personas usadas por Dios, pero la fama le llega a la cabeza, se creen más que lo que son y caen. Jesús no quería ese tipo de fama, con toda justificación que podía tenerlo. Él no quería eso. Y segundo, mientras más fama tenía, más difícil se le hacía su ministerio. Ya la gente iba a ver un espectáculo, no iba a verlo a él. Ay, ese que hace milagros, ese que convirtió agua en vino, ese que curó lepra, ese que saca fuera demonios, ese que hace esto y esto, lo otro. Pero no iban a verlo a él, no iban a escucharlo, lo que iban a ver un espectáculo. Y vemos que cada milagro de Jesús hacía que su tiempo en la tierra se acortara más. Porque si vemos, lo vemos en el libro de Juan, cuando Jesús sana, cuando Jesús resucita a Lázaro de 4 días de muerto, que es de todos los milagros de Jesús, uno de los más impresionantes, que sobresale de todos los milagros de Jesús. Porque si vemos en el Antiguo Testamento, Eliseo curó la lepra de Naamán. O sea que se sabía entre los judíos que con la lepra se podía curar, pero en resucitar a los muertos después de 4 días, nadie lo había hecho. Y fue tan impresionante que si vemos en el libro de Juan, capítulo 12, dice, cuando Jesús, después que Jesús resucita a Lázaro, el capítulo 12, versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Y vemos que esta resurrección de Lázaro encabezó la última semana de Jesús. Si Jesús no hubiera hecho este milagro en el momento que lo hizo, su última semana se hubiera extendido. Jesús hizo esto sabiendo que ya abiertamente el complot en contra de él iba a ser ya que ya no iba a quedar de otra, y lo iban a crucificar en un par de días después, a consecuencia de la fama de este milagro. Por eso él le dijo al leproso, no digas nada, sabiendo que el leproso, pensando él que estaba él haciendo algo, diciendo, fue Jesús, fue Jesús. Jesús no quería eso, para que pudiera él estar con la gente, no como dice en el desierto, en lugares aparte. Quería estar abiertamente con la gente. Y el leproso trabajó en contra de eso, sin querer. Él no creo que lo hizo queriendo, a propósito, sino que y a la misma vez es como si te sanan a ti, tú quieres decirlo. Dios me sanó, Jesús me sanó, pero a la misma vez la obediencia es mejor, que es el mejor alabanza que tú puedes tener a Dios, obedecer a Dios. Si Dios te dice calla, no digas nada, mejor es hacer lo que Él dice. Amén, amén. Gracias por ese punto, hermano Magdi. Bendito Jesús.
decía Mycobacterium leprae. También conocida como bacilo de Hansen. En la antigüedad, la lepra era un término general para designar cualquier enfermedad que afectara especialmente la piel. La lepra no solo era aislamiento social, sino también espiritual, ya que las personas creían que los enfermos sufrían un terrible castigo enviado por Dios. La lepra, o la enfermedad de la piel que haya sido, fue considerada una enfermedad pecado, donde el culpable quedaba manchado, impuro, contaminado. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada. Con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra discurría por diferentes etapas en las que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano. Si ven en las fotos, los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras, se producían ulceraciones crónicas en los pies y las manos, seguidas de la progresiva pérdida de los dedos y finalmente la mano o el pie entero. En algún momento este hombre había sido examinado por un sacerdote y diagnosticado como leproso. Desde entonces estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa de Israel. Eso lo vimos en Levíticos 13, del 45 al 46. Unido a esto estaba la terrible duda que se generaba en el leproso si tal vez Dios mismo lo rechazaba. ¿A cuántos de nosotros nos pasa así cuando estamos perdidos en el pecado? Que no queremos acercarnos a Dios porque dice, Dios no me puede perdonar. Dios no puede perdonarme. La lepra tipifica pecado. Más adelante lo vamos a ver. Y al tratarse de una enfermedad incurable en estos días en que se conducía por etapas inaplazables de la muerte, se entendía que un leproso era muerto de vida. Se entendía que un leproso era un muerto en vida. El sumo sacerdote Aarón lo expresó con exactitud cuando intercedió por su hermana María. María era como un cadáver cuya carne estaba medio destruida. En número 12 nos dice, no queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué es el pecado? El pecado, del latín peccatum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Pecar consiste en desobedecer deliberadamente los mandamientos de Dios. Ustedes ven cómo se está asimilando la lepra, que tipifica pecado. La curación del leproso es una demostración que Jesús estaba trayendo a una nueva realidad al mundo. Una apertura al poder de Dios recibido a través de la fe y el encuentro con Jesús. En Marcos 2, 9 a 12 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho y salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y en Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ve el pecado como una enfermedad y por eso necesitamos ser sanados a través del perdón que solo puede darnos el Hijo de Dios, Jesús. Ustedes ven, la persona cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Que no conocíamos a Jesús todavía, nos sentíamos enfermos. Y esa enfermedad es la enfermedad del alma, que es la más triste. Porque hay soledad, hay tristeza,
nos sentimos indignos. Muchas veces hasta nos apartamos tanto porque creemos que Dios no nos puede perdonar, merecedores de su perdón, pero se nos olvida que para eso fue que vino Jesús, para eso fue que Dios envió a su unigénito, para que el mundo fuera sano, salvo, porque el pecado es una enfermedad del alma. Bendito Jesús. Jesús quiere que te sanes. Una vez que el hombre supo que Jesús quería sanarlo, cuando él le dijo, sí quiero, inmediatamente todos los signos de la lepra desaparecieron. Qué bonito, bendito Jesús. Una vez que la voluntad de Dios de sanarlo se estableció en su corazón, el hombre fue sanado. Lo único que necesitamos usted y yo para conseguir el milagro que anhelamos es acercarnos a Jesús con fe. No solamente el sanarnos físicamente, pero también espiritual, el alma. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el alma que pecara, esa morirá. Y el pecado tipifica enfermedad. Pues tenemos que llegarnos a Jesús para que nuestra alma, bendito Jesús, sane. Bendito Jesús. En esta noche hemos traído este pequeño estudio, con la afinidad de que usted entienda que si usted se siente enfermo físicamente, emocionalmente, pero sobre todo necesita a Cristo en su vida para que sea sanado de su alma, esta es la noche. Esta es la noche, porque hoy, amigo, que nos ves, gloria a Dios. hoy, amigo, que nos ves a través de tus medios, te invito a que te acerques a Jesús y recibas la sanación de tu alma, de tu cuerpo y la reconciliación con Dios a través de Jesús. Hoy te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres la sanación interior? ¿Quieres a Jesús en tu vida, en tu corazón, recibido como tu único y exclusivo Salvador? En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está aquí, en medio de nosotros en este estudio, haciéndote ese llamado si tú necesitas sanidad, sobre todo la sanidad de tu alma. Si deseas recibir a Cristo, no hay una forma exacta, precisa, de cómo tú acercarte a Jesús. Pero yo te invito a que si tú quieres recibir a Cristo en esta noche, tú repitas esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Creo y confieso que Jesucristo es tu Hijo y que murió por mis pecados y resucitó para que yo fuera justificado delante de ti. Te invito y acepto a Jesús, tu Hijo, a morar en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado. Te doy las gracias por la salvación que hoy recibo. Amén. Te invito a que tú abras tu corazón. Siga por la otra vez. Gloria a Dios. Lo más que puedas. Escucha, Jesús está aquí y quiere sanarte. A medida que tú vayas estudiando este estudio, tú podrás darte cuenta cuál es tu área que tú necesitas ser sanado. Físico, porque el leproso recibió sanidad física y a través de esa sanidad física, su fe aumentó y fue sanado. ¿Ok? Fue un poco desobediente, pero también entendamos que cuando tú recibes un milagro de Dios, a veces pues se nos olvida como seres humanos y lo decimos. En ese momento no debió pasar, pero pasó. Pero también tiene propósito.